Muy buenas noches, el placer de saludarlos y ante todo muchísimas gracias por estar del otro lado en este domingo, vísperas de feriado. Recinto cerrado, mañana también, o sea que nos va a permitir mucho más el análisis. Un día más para pisar la pelota y ver lo que viene, no del lado solo económico-financiero, sino también del lado político. Sergio Berestein, te recuperamos. Por suerte, estamos de vuelta. Una semana. La verdad que para pensar, ¿no? Una semana para desencillar y ver qué puede llegar a pasar. Corto plazo y largo plazo. Fue una semana con eventos muy significativos, conmocionantes, que generan dos preguntas. De corto plazo, ¿qué implica esto? ¿Se aceleran las investigaciones judiciales? ¿Implica esto que hay menor riesgo, por ejemplo, de una reorganización del kirchnerismo que implique problemas de gobernabilidad? Son preguntas tentativas, hay que ver qué ocurre, pero claramente en alguna medida fue un punto de inflexión. La historia del kirchnerismo no es la misma, tanto desde el punto de vista material como simbólico. Pensá, Claudio, que mucha gente que creyó en serio en el kirchnerismo quedó conmocionada. Fue una especie de caída del muro de Berlín y de ver que efectivamente la sociedad comunista no era lo que decían los que hacían propaganda, sino una cosa horrible, ¿no? Está bien la comparación. Déjame dividirte en tu propia respuesta. Corto plazo, déjame llevarte al largo. Te planteo un lado económico. Cuando vos hablas con un montón de inversores y te dicen, sí, Argentina me gusta. Bueno, ¿cuándo vas a comprar? ¿Cuándo entra la plata? Déjame ver la gobernabilidad. Claro. Déjame ver qué pasa. Esto adelanta, cambia el proceso, cambia, que es mi opinión, modifica el poder de daño que tenía la oposición en algún momento que te podía generar otro tipo de agenda que hoy está más limitada. ¿O no? Esto se termina mañana, pasado mañana terminan las noticias y volvemos con la conflictividad de siempre. De corto plazo, obviamente, te genera sensación de que el kirchnerismo como amenaza queda debilitada. Pero los gobiernos tienen que lidiar con tensiones, con conflictos, con problemas distributivos. Y para eso la política tiene que tener mecanismos que sirvan para contener, procesar, ordenar las demandas de la sociedad. Eso requiere toda una infraestructura institucional que Argentina no tiene. Entonces, de corto plazo vos podés quedar en algún sentido más tranquilo. De mediano y largo, si no hacemos un conjunto de reformas para aumentar la calidad institucional, la gobernabilidad va a ser siempre un problema. Claro, porque ahí el límite, te escuchaba y decía, bueno, en realidad me estás tranquilizando al final, porque de estos días, de lo único que se está hablando ya no es del segundo semestre, cuando arranca, tarifazo, etcétera, sino se está hablando de otro tema. Y esto les da tiempo para que suceda lo que estaban esperando. Pero al mismo tiempo, viendo los casos de Brasil, uno empieza a cuestionarse, bueno, pero esto no es el sistema político, también hubo un sector que pagó. O sea, esos dólares que vemos en manos de funcionarios públicos salieron de uno privado para conseguir algo. Y en algún momento también se va a cuestionar todas las instituciones, que eso es ahí donde decías, ¿no? La institucionalidad a largo plazo. Mira, salió del Estado, fue un privado y volvió al funcionario. Ese es el recorrido es perverso, ¿no? Porque incluso, fíjate, detrás de un pretendido estatismo se escondía una cleptocracia. Todos sabemos que cualquier sociedad democrática moderna necesita un Estado. No este Estado, pero sí un Estado que rinde bienes públicos fundamentales. Seguridad jurídica, seguridad física, salud, educación, infraestructura. La competitividad, si un Estado que te brinde, por ejemplo, caminos, rutas, no tiene que hacerlo ni que gestionarlo el Estado necesariamente, pero tiene que estar obviamente comprometido con ese desarrollo fundamental, el medio ambiente. Entonces, ese es el Estado que no tenemos. Y ahí hay un problema no menor. Ahora, vos tenés razón. ¿Cuál es el compromiso del sector privado en todo este mecanismo cleptocrático, predatorio, perverso que hemos tenido? Bueno, hay empresas o líderes que van a estar, como ocurre en Brasil, comprometidos. Y hay que ver qué mecanismos existen para ir purificando de alguna manera toda esta situación que puede generar obviamente también ruidos en el mercado. Más a tu parte de sociólogo o esa parte que también cubrís, ¿cómo ves a la sociedad hoy argentina? Como diciendo, bueno, dimos un paso adelante porque hay más transparencia o empieza a desconfiar más de todo. ¿Esto es un avance o un retroceso? Interesante la pregunta. Sabes que el tema de la confianza es fantástico porque al comienzo los cientistas sociales veían el aumento de desconfianza en la sociedad y decían, che, qué macana, la sociedad está desconfiada, es un problema. Y ahora comprendemos que la desconfianza es positiva en algún sentido y tenés una presión permanente para ser mejor. Si la gente confía, el sistema se relaja. Si la gente desconfía,
tenés que estar siempre con una performance, digamos, superior a la que vos tal vez tenías originalmente planeado. Y esto hace que la política funcione bajo presión. Eso es positivo para el interés general. Entonces yo no tengo miedo a la desconfianza. Lo que sí creo es que hay momentos en los cuales la presión de los sectores más informados, de la sociedad más influyentes, tiene como un comportamiento de burbuja. Parece como que es muy fuerte. Y al final se pincha la burbuja y pasa, ¿no? Entonces, cuidado, porque hay sectores del sistema político y del sistema judicial que son tiempistas, son estratégicos. Aguantan el chubasco, se esconden, hacen como sí, hacen un poquito de fulbito para la tribuna y en el fondo no hay ningún cambio estructural. Después vamos a seguir en el café final, vamos a sumar a José Sciaba atrás y vamos a discutir de estos temas en visión de mercado. Pero déjeme marcarle la agenda del programa de hoy. Vamos a hacer algunos cambios. El primero quiero compartir con ustedes, del lado económico y del lado financiero, sobre todo los que nos gustan los mercados financieros, es momento también de hacer un replanteo. Una vez leí una frase que me parecía muy interesante, que es, estás en el horno cuando el carpintero se enamora del martillo. Que vos no te podés enamorar de la herramienta. Las acciones, los bonos, los instrumentos de inversión, a veces son una herramienta para tratar de mejorar tus ahorros. Y para ser un buen trader, hay que aprender a perder. A veces uno se enamora, como en vez del martillo, de una acción y la aguanta un montón de tiempo, de un bono o lo que fuera, aunque uno ve que no tiene futuro, pero no quiere vender por debajo del precio al que compró. Y un buen trader es aquel que aprende a vender, aunque sea pérdida, para comprar el activo que más rápido me va a hacer recuperar lo que perdí. Y eso creo que lo tenemos que analizar hoy. Un GPS en las inversiones, por dónde van orientadas, porque también va a cambiar algo en la Argentina. Y cierro con esto. Cambia también la calidad del inversor. Durante mucho tiempo el inversor acá, como era un país fronterizo, es todavía un país fronterizo, teníamos que lidiar más con buitres, hedge fund, con más cortoplacistas. Y lo que necesita Argentina también del lado de inversor es gente que invierta más a largo plazo. Argentina fue, una de las noticias de esta semana, por lo menos ya sabemos, todo el mundo lo sabía, lo suponía, etcétera, es considerado, fue puesto en observación para que el año que viene deje de ser fronterizo y vuelva a ser emergente. Eso va a cambiar la calidad del inversor. Por lo tanto, es lo que vamos a discutir hoy. Deberíamos cambiar nosotros también qué tipo de activo tenemos, ya no tan cortoplacista, sino elegir más los plazos. ¿Cuáles son los cambios de este programa? Vamos a sumar a una voz femenina. Muy bien. Tampoco para que me mires así. No, mucho la vestuario. Lorena Peberengo. Seguramente usted la conoce, compartió con nosotros allá, Finanzas Personales. Nos va a ayudar hoy, y también en los programas sucesivos, a hablar con distintos protagonistas del mercado y también con nuestro grupo permanente de adolescentes para tratar de ver las dudas del futuro. Vamos a hacer un segmento PYME, donde vamos a invitar dos participantes, uno del lado de la oferta y otro del lado de la demanda. ¿Por qué hay que comprar productos pymes? ¿Por qué vale la pena? ¿Y por qué a las empresas tienen que tener en cuenta que este es su lugar para financiarse? Mucho más barato. Por lo tanto, para aquellas empresas o aquellos inversores, aprendan otras alternativas de inversión no tan tradicionales. El debate típico de mercado, vamos a sumar nueva gente, y después el café final con José Sciaba tratando de ver lo que pasa más adelante. Todo esto después de esta presentación. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. La Argentina se conecta con el mundo. El Merval con usted. Es momento de invertir. Piensa en Merval. El mejor vínculo entre sus inversiones y la producción. Mercado de Valores de Buenos Aires. ¿Qué tal? Estamos realmente en un momento muy importante de este segmento al inversor hoy en el Comprovendo. Y tenemos dos invitados, Leonardo Gialba y Jorge Collazo. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Santín? Muy bien, muy bien. Los veo muy bien, muy serios. Vamos a invertir en bonos, en acciones. ¿Cuál es el panorama que están viendo ahora que bajó la tasa el Banco Central, un punto más, 32,25? ¿Puede venir algo a la bolsa? Bueno, vos sabés, Santi, que yo discrepo bastante hoy por hoy con la opinión generalizada de los economistas. Creo que estamos en un proceso bastante positivo, bastante bueno. Y, por ejemplo, tuvimos en esta semana la noticia de que Argentina, obviamente que es un proceso que tarda 2 años en total,
pero que Argentina la podrían llegar a sacar de mercado de frontera. Ajá. Es decir, de estar jugando en cuarta división, están pensando en mandarnos a un ascenso a la segunda. Pero el mercado por ahora esperaba, no estamos en primera. Pero el mercado esperaba que el día 13 era el día del inicio y no es así, ¿no? Y porque los argentinos somos de amor y odio, entonces pensamos que hoy no somos nada y mañana somos todos. Y la verdad es que el mundo se mueve en un proceso. Y esto es un proceso que caernos del mundo nos llevó 10 años, volver a entrar al mundo nos va a llevar un lindo recorrido. Este recorrido de mercado de frontera a mercado emergente, en total son 2 años, pero hoy dimos el primer paso. Jorge, ¿cómo viste vos cuando salíamos de fronterizo y finalmente son 2 años, como dice Leo? No, yo coincido con él en que estamos en una vorágine, más bien una tendencia alcista en los mercados. Lo que yo considero es que el mercado en general tiende a castigar los consensos. Entonces ahora habría que dejar de observar las inversiones en pesos y en tasa para meterse más en el sector de las acciones y de los bonos y tal vez en otras monedas. Hasta ahora veníamos diciendo que las LEVAC mandaban en el mercado, pero ahora de 38 a 32.25 ya hay una diferencia. El atraso cambiario nos muestra también algo que podíamos ir a bonos, por ejemplo, ¿no? Los bonos dolarizados, dólar link. ¿Qué les parece? Sí, Santi, incluso me animaría a ir un poquito más lejos y volver a poner en el tablero a las acciones. Creo que las hemos tenido olvidadas durante los últimos 6 meses, en parte porque la tasa de interés era muy alta, y creo que este segundo semestre, mirando de reojo lo que pasa en el plano internacional, pero creo que en el segundo semestre las acciones argentinas podrían despertarse y por lo tanto creo que es de nuevo para tenerlas en el tablero y en un portafolio de inversión. Jorge Collazo, a ver, él habla de acciones. ¿Vos estás confiado que las acciones van a ser? ¿Hay alguna estrategia de algún análisis sobre papeles, sobre sectores? Por supuesto, nosotros analizando la performance de las acciones en el último semestre, lo que hemos notado es que hay bastante acumulación. Ajá. Y se denota cada vez que aumenta el volumen de operaciones en las acciones, se sostiene con precios para arriba. Y después se ameseta con la caída de volumen y vuelve a mantenerse en esos precios. Nosotros creemos que hay que empezar a analizar por sectores, que es el momento de pasarse de la tasa de interés a los activos de acciones. ¿Hubo alguna selectividad en el mercado en este tiempo para atrás y cómo ves para adelante? El mercado ha notado cierto interés por las acciones que tienen que ver con valores inmobiliarios. Ahí, ¿los bancos? El sector bancario va a ser un sector que yo creo que va a ser importante en el desarrollo. Tiene mucho para adelante, desde el blanqueo hasta ingreso de capitales, hasta emisión de títulos, de bonos, eso lo va a favorecer al sector, y el sector energético me gusta mucho también. El sector energético, que tiene una matriz casi nueva ahora con las tarifas, tenemos las gasíferas, las eléctricas, el petróleo también entra allí. ¿Cómo estás viendo? Yo creo que el sector petrolero me parece que ya, lo peor me parece que lo tocó en el primer trimestre de este año. Ahora ya está recomponiendo los valores internacionales y me parece que podría andar muy bien. Bien, Leo, estamos en un sector donde la matriz energética vuelve a tener en el futuro grandes analistas que están mirando ese sector. Sí, ahí lo importante es volver a entender las divisiones que vos decís. No es lo mismo gas, distribución de electricidad, producción. Esos sectores se los llama utilities, como equipararlo a una vaca lechera. Generalmente lo más parecido a un bono que hay es son empresas muy estables, que tienen contratos a largo plazo, entonces producen, saben a qué precio venden, saben la cantidad que venden. Entonces, cuando el riesgo país baja tanto como pasó en los últimos meses, y estas empresas todavía, al no tener el marco tarifario del todo claro, han quedado en valores, hay algunos casos que valen lo mismo que, por ejemplo, el rally que tuvieron en 2014, que si se llega a ir normalizando el marco tarifario, que yo creo que vamos camino a eso, pueden entrar en una dinámica muy positiva de creación de valor ante la expectativa de que, dado que los bonos rinden tan poco, hay posibilidad de obtener rendimiento con este tipo de compañías. En el 2014 tendríamos un dólar de 8.50, 9, 9.70. Hoy tenemos un dólar de 14, 13,80. Los valores son distintos. Teníamos un blue
De 13,80 a 14. Claro. Entonces, estos precios, a los dos le pregunto, ¿está atrasado con este valor del dólar? En algunos sectores sí. En los sectores de servicios todavía están atrasados. Y en los sectores de producción, a mí me parece que el sector siderúrgico, el sector de aluminio, son sectores que se pueden tener en cuenta también. Vinieron dos acciones nuevas al mercado, ¿no? Vino el Banco Superviel y vino Alfajores Habana. Esto ¿cómo lo vieron ustedes, vos como operador? En realidad vino Habana Holding, que es un poco Claro, más que Alfajores Habana. Claro. Es bueno, es muy bueno para el mercado que nosotros tengamos muchos productos en la estantería. Y de hecho es un éxito, las dos fueron colocadas con éxito, me parece muy importante para el mercado. Ahora, nosotros tenemos que decir, el mercado inventó algo nuevo sobre cómo hacer un portafolio o seguimos con la misma temática de siempre. No, lo que va pasando es se va rotando. Vos pensás que el primer semestre fue un semestre de mucho peso, mucha tasa, y el segundo semestre yo creo que es un semestre donde las acciones recuperan valor, donde por ahí uno puede empezar a mirar los cupones de crecimiento ante la expectativa que el año que viene sea mejor, en donde tal vez va a haber algún momento puntual en donde uno puede dolarizar un poquito más las carteras, no porque uno piense que el dólar se vaya muy alto, sino porque puede tener una suba después del periodo fuerte de liquidación de divisas del campo y de las fuertes emisiones que hicieron las empresas y las provincias, que deberían ir cediendo dado que salieron todas juntas. Entonces, en ese contexto vos fíjate que lo que está pasando es siempre activos argentinos y lo que va sucediendo es una rotación entre distintos tipos de activos o distintos tipos de sectores. Bien, y nos queda ver entonces, en la apretada síntesis, el panel general, a los dos. ¿Qué les gusta el panel general? ¿Las acciones? Sí. A mí del sector de inmobiliario me gustan las acciones de Cresú, las acciones de celulosa, que están Fiplasto, que tienen muchos activos inmobiliarios, son importantes. Del sector energía, Pampa, YPF, Central Costanera, son papeles que me van. En el sector del banco me gusta Galicia y Banco Macro. ¿Coincidís, Leo? Sí, han nombrado los sectores, los principales sectores y creo de nuevo, lo relevante es la visión macro de una economía que ya dejó atrás lo peor y empieza una recuperación que se va a notar en los papeles y en los precios. Bien, gracias a los dos, han hecho una buena interpretación del mercado, lo vamos a volver a invitar a los dos. Muchas gracias. Bueno, ahora nos vamos a Lorena Peberengo, que Lorena Peberengo va a estar con nosotros y va a hacer unas entrevistas muy importantes. Creo que también con los alumnos del colegio que nos visita a diario, así que nosotros vamos a una pausa. ¿Tienes ropa que lucir? Sí. No. ¿Tienes comida en tu mesa? Sí. No. Si has vivido en un mundo común y sencillo y te he dado un cepillo, ¿qué te hace falta hoy? Me hace falta un sacón, un sacón, un sacón. Necesito un sacón, un sacón, un sacón. Que me haga... Trayectoria, solidez y transparencia al servicio de la inversión bursátil argentina. El Merval, Mercado de Valores de Buenos Aires, es una entidad privada que actúa en el contexto económico argentino desde 1929. Muy buenas noches. Gracias, Santiago. Un gusto reencontrarnos para mí también. Les doy la bienvenida al debate de traders y agradezco a Claudio, a las autoridades de la Bolsa y a todo el equipo de Comprovendo por esta invitación a acompañarnos y también por invitarme a aprender junto a ustedes a manejar nuestras finanzas. Este segmento, el que viene Comprovendo, es uno de los claves, les diría, del programa, porque aquí los especialistas del mercado nos brindan su análisis para poder tomar decisiones y dan respuesta también a las inquietudes de las nuevas generaciones. Futuros inversores son los invitados de hoy, estudiantes de distintas carreras de economía de nuestro país, muy jóvenes que tienen la inquietud y el deseo de invertir. A ellos les damos la bienvenida para iniciar este segmento. ¿Cómo están, chicos? Les damos la bienvenida a Juan Cruz, a Carla, a Rafi y a Mateo. Y les pregunto para comenzar si alguna vez han invertido en la bolsa. Yo invertí una vez en una acción de Apple, pero hace varios años porque mi padre me dijo que
posiblemente podía ser una buena idea y terminó siendo una buena idea. Rafi, vos apostaste, pero al mercado virtual. Yo sí estuve usando un simulador últimamente que se basa en la bolsa americana. Y no es muy específico lo que sé, o sea, no puedo usar calls, puts, lenguaje más específico en la bolsa, pero me basé acerca en información que de media estadounidense. Y, por ejemplo, invertí en Apple cuando me di cuenta que el inversor Warren Buffett invirtió aproximadamente $1 billón en Apple cuando bajó la acción a $90 y hizo un margen de ganancia de $6 por acción. Así que, es un comienzo. ¿Por qué creen que es difícil animarse a entrar al mercado de capitales? Vamos aquí con Juan Cruz. Porque personalmente creo que la gente, y nosotros también como chicos todavía no tenemos el conocimiento necesario para poder tomar las decisiones más racionales y correctas, entonces no nos sentimos con confianza para invertir en la bolsa. Ya pensando entonces en la posibilidad de invertir, asumiéndolos como futuros inversores y situándonos en la realidad, en el contexto actual de la economía argentina, ¿qué los inquieta hoy si tuvieran que tomar una decisión de inversión? A mí personalmente la incertidumbre. Había muchas proyecciones de qué iba a pasar con el dólar, por ejemplo. Muchas se cumplieron, muchas no se cumplieron. Sí. Y en este marco económico todavía no creo que haya, de mi conocimiento, claramente no estoy hablando como una postura de un experto ni cerca, pero no creo que haya suficiente constancia y suficiente estabilidad en los mercados a este punto. Agregado en mi falta de conocimiento, sería medio caótico arrancar. Le doy el pase a Carla para que ella también dé su opinión. Si tuviera que invertir, ¿a qué sectores apostaría? ¿Cuál elegiría de los sectores de la bolsa? Yo me iría más por energía, algo. Yo le veo un futuro. Al sector de la energía. Claro, sí. ¿Y podemos dar algún nombre de empresa? ¿Y por qué la elegirías? Sí, lo único que se me ocurre ahora es... Yo tengo algo para aportar. Sí, vamos. Yo invertiría en el sector de energías renovables porque es un sector que tiene mucho futuro y se va hablando hace mucho tiempo y yo creo que la Argentina tiene el potencial de recursos y en diferentes partes de la Patagonia en Argentina para poder crear energía acerca de esto. Juan Cruz, te propongo pensar en un inversor que quiere tomar riesgo y en otro que no, que quiere mantener una cartera conservadora. ¿Qué sugerirías a ambos? Yo sí tuviera que ponerme en la situación de alguien más conservador, por lo que puedo leer en los diferentes diarios y escucho, los LEVAC son una apuesta bastante segura, que te dan una alta tasa de interés y son a relativamente corto plazo. Y algo más volátil puede ser... Sinceramente no sé qué puede suceder con las acciones de Habana y el Banco Superviel que están por salir a la bolsa. Muy bien. Tenemos un minuto para que nos trasladen las inquietudes que tienen, para que entonces sí, ya mismo comiencen a responderlas los expertos de mercado. Comenzamos con vos. Bueno, mi pregunta es, ¿existe la posibilidad que las altas tasas de interés generen en el mediano plazo, o sea, en el momento que haya que pagarlas, mayores problemas que los beneficios que están generando ahora en el corto plazo? Apuntamos ahora a la de Carla. Un incremento en las tarifas a corto plazo podría generar más inflación, pero en un futuro a largo plazo podría ser que sea la solución a la inflación. Rafi. Mi pregunta es acerca de la Bolsa de Comercio, si es que, como se sabe que la Bolsa de Comercio intuye lo que va a suceder en el país, específicamente en la economía, yo quería saber si las expectativas del gobierno, ¿qué se espera de la bolsa respecto a estas expectativas? Bien, vamos con Mateo para cerrar. A mí lo que más me inquieta sería el contexto internacional y cómo eso podría llegar a afectar el mercado argentino, ya sea por la potencial salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, una presidencia de Donald Trump o hasta las tasas de interés que el FED va a estar discutiendo en estos próximos días. Bien. Agradecemos a los cuatro por el aporte de cada uno
Gracias también por trasladarnos sus inquietudes. Siempre son bienvenidos y apreciamos que sigan investigando, estudiando y desarrollando conocimientos sobre el mercado financiero. Hasta cualquier momento. Ahora sí, tocan las preguntas de responder a los expertos. Estamos ya mismo acercándoles a Paula Perenrow, CEO de Portfolio Personal, y al señor Alexander Zawadzki, tesorero del Merval, las inquietudes de los chicos. Muchas gracias, Lorena. Vamos a intentar con Alexander entonces contestar las preguntas de nuestros futuros inversores. Una de las preguntas, muy interesante por cierto, era si el aumento de tarifas que genera inflación en el corto plazo ayuda a bajar luego la inflación en largo plazo. Yo creo que la respuesta es afirmativa. Uno de los principales problemas en la Argentina y causa de la inflación es el déficit fiscal. Reducir, digamos, los subsidios que tienen hoy las tarifas es uno de los caminos para poder ayudar a bajar el déficit y por ende entonces ayudar a bajar la inflación de largo plazo. Así que yo creo que sí, que es una condición necesaria, aunque lógicamente no es una condición suficiente para que baje la inflación. Otro de los chicos nos preguntaba si la emisión de LEVAX que realiza el Banco Central nos puede traer problemas, digamos, al país a futuro. Bueno, la respuesta, digamos, en sí mismo las LEVAX no nos van a traer, digamos, problemas ni beneficios. Es un instrumento de regulación monetaria que utiliza el Banco Central, cuya intención manifiesta es que, digamos, las LEVAX no tengan rendimientos negativos con respecto a la inflación. El Banco Central está absorbiendo pesos, digamos, esteriliza pesos todos los martes cuando realiza la licitación, como una forma de que haya menos circulante en la calle. Entonces, en sí no nos va a traer ningún problema ni ningún beneficio, digamos, en forma directa. Otra de las preguntas que nos hicieron estaba referida a cuál podría ser el impacto del contexto internacional, qué es lo que está sucediendo, el Brexit, un probable triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos en las elecciones, o qué va a pasar con la suba de tasas y si eso va a tener impacto en el mercado local. Lógicamente que sí, y eso va a depender sobre todo de las expectativas. Hoy los mercados, o hasta hace pocos días, no estaban incluyendo o tenían implícito en sus precios la probabilidad de que Gran Bretaña saliera de la Unión Europea. Es lo que hemos visto en los últimos días. El que esto pueda llegar a ocurrir va a tener impacto y si lo hay, va a impactar sobre el mercado nuestro. Lo mismo ocurre con las elecciones en Estados Unidos. Recién está comenzando ya la carrera definitiva con los dos candidatos de cada partido ya nombrados o ya definidos. Y con respecto a la suba de tasas, tuvimos reunión de la Fed la semana pasada y todo apunta, o por lo menos la autoridad monetaria lo que quisiera es poder subir la tasa de interés 2 veces este año. Los mercados esperan una, con lo cual que si tenemos más de una, seguramente también vamos a ver algún impacto y sobre todo en los mercados emergentes. Bueno, otro de los chicos nos preguntaba cómo se anticipa la bolsa a las expectativas que hay sobre, digamos, que tiene el mercado sobre el gobierno actual. Le paso a responder. Digamos, en primer lugar, la bolsa no son solo las acciones, tenemos los títulos públicos, comúnmente se conocen como los bonos. Se viene anticipando ya hace un buen rato, los rendimientos de los títulos públicos argentinos vienen cayendo, lo cual es bueno porque hace que el país se financie a tasas menores. Estamos hablando de títulos como una referencia, el Bonar 2024 ya está en rendimientos inferiores al 6% anual, cuando hace muy poco tiempo, poco más de 6 meses, rendía casi el doble que lo que está rindiendo hoy, por lo cual el mercado ya tuvo digamos, un anticipo muy fuerte. Primero viene por el lado de los títulos públicos y posteriormente por el lado de las acciones del mercado de renta variable. Gracias a ambos por las respuestas a los futuros inversores, tanto Paula como Alexander. Esta semana los analistas arriesgaron algunas alternativas de inversión para ganarle justamente a la inflación. Me quedo en pesos, dolarizó mi cartera, los bonos son una buena alternativa. ¿Cómo es el mercado que viene pensando en las expectativas que genera este próximo semestre?
Bueno, yo creo que va siendo momento de empezar a dolarizar las carteras. Claramente desde marzo hemos visto una pesificación de las carteras, ¿no? Porque la suba tan fuerte de rendimientos que hizo el Banco Central impulsó la demanda de instrumentos en pesos. Me parece que ya con las tasas en descenso y con el tipo de cambio en niveles muy bajos, sobre todo para los inversores más conservadores o con un perfil más moderado, que tengan una mayor aversión al riesgo, puede ser un buen momento para dolarizar y aprovechar, ¿no?, los rendimientos atractivos que todavía ofrecen los bonos en dólares. Retomo la idea de Claudio del programa anterior, que proponía pensar ante dinero disponible de 200.000 pesos, ¿en qué lo puedo invertir? Una cartera de inversión atractiva, Alexander, ¿qué sugerís? Bueno, tuvimos un semestre de tasas muy altas, pero yo creo que todavía tenemos, las tasas en pesos siguen siendo atractivas. Probablemente no estar posicionado sobre Lebac, hacer un mix entre Lebac, bonos atados a Badlar. Hoy tenemos bonos que están rindiendo, digamos, con tasas muy interesantes atados a Badlar, como por ejemplo bonos de proveedores que están cotizando. Y también tendría un porcentaje de cartera en dólares, por ejemplo, bono de la provincia de Buenos Aires 2024, que rinde un poco más que el Bonar 24 y es de similar riesgo para no estar todo atado a pesos. ¿Será una buena semana la próxima para el mercado, Paula? Yo creo que vamos a estar con la incertidumbre porque es lo que ocurre en Gran Bretaña y eso puede contagiar a las plazas locales, así que venimos de pocas, digamos, va a ser una semana más corta y creo que va a estar el foco puesto sobre qué es lo que ocurre en Gran Bretaña, mucha volatilidad. Gracias a ambos por el análisis y la orientación al inversor. Próximo bloque, nos introducimos en el escenario de las pymes y sus perspectivas. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Nos proponemos develar en este segmento qué oportunidades tienen las pymes si cotizan en bolsa y si son una buena opción para el inversor. Le damos la bienvenida a María Paula Atanasopoulos, vicepresidente de Argenpymes SGR. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Lorena. También nos visita el señor Carlos Lerner, él es jefe del departamento Pymes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Carlos, muy bienvenido. Gracias. Recuerdo hace unos años que usted expresaba que los bancos no eran la única fuente de financiamiento de una pyme, que eso ya era una antigüedad. ¿Qué otras alternativas de inversión hoy tiene una pyme si ingresa a la bolsa? A ver, yo en aquel momento, lo sigo diciendo hoy, no te creas que cambié, porque el avance de la financiación de bolsa respecto de los bancos, si bien ha sido importante, todavía nos queda un camino largo por recorrer. Es un hecho casi cultural, en definitiva. La pyme solo sabe ir al banco o a la cueva. Entonces nosotros necesitamos que se den cuenta que hay una tercera alternativa, que es el mercado de capitales, y que aparte somos más baratos que los bancos. Así que la primera respuesta es, ¿qué alternativa? Hoy una pyme acá se financia a través de cheques, a través de obligaciones negociables, de fideicomisos, que son alternativas muy interesantes para el inversor, inclusive en dólares. Voy con María Paula porque seguramente habrá instrumentos que impulsen en la Argentina el crecimiento de las pymes. Por supuesto. ¿Cuáles son? Es un poco a raíz, lo charlábamos con Carlos con anterioridad, las SGRs, Sociedades de Garantías Recíprocas, nacen precisamente para que conjunto con el mercado de capitales llegue a la pyme esta posibilidad de poder financiarse. ¿A través de qué? Un poco retomando, cheques, obligaciones negociables, fideicomisos, pagares. ¿Cómo es hoy y cómo se conforma la SGR? Tenemos por una parte los socios protectores, por otra parte los socios partícipes, las pymes. ¿Sí? Las pymes se acercan a nosotros somos aquellas sociedades que le vamos a dar la posibilidad de avalar sus créditos. ¿Sí? No somos bancos, estamos más cercanos a las pymes, te diré. Les vamos a dar esta posibilidad de acercarse a la bolsa, de poder descontar estos cheques, ya sea propios o de terceros por su giro comercial.
y obviamente que empiecen a transitar un camino donde una primera instancia va a ser para todo lo que fuese capital de trabajo, con cheques hasta 360 días, y en un segundo tramo acercarlas a estos bancos que tienen líneas especiales, ya sean nacionales o públicos y privados, para que nosotros podamos tener una carpeta o un legajo más sustentable en cuanto a riesgo crediticio con nuestra contragarantía, para que ellos puedan obtener así financiamiento para proyectos de inversión y con esto la producción. Plazos de financiamiento y tasas que otorgan este tipo de sociedades. Mercado de capitales, todo lo que es negocios de cheques de pago diferido y demás, estamos hablando de plazos de hasta 360 días. Wow. O sea, por normativa se negocian cheques desde 7 días hasta 360. Hoy los inversores, ¿sí?, que son los que nos dan el sustento y obviamente las facilidades para que las pymes puedan salir adelante, nos hacen un poco una tasa, un promedio de tasas de entre 20 y 23%. Es, como decía Carlos de nuevo, muy interesante versus un banco. ¿Y cuál es el estado, para ambos, la pregunta de situación en este contexto de las pymes argentinas? Si pensamos en si las importaciones las están afectando, si pensamos también en cuánto encuentran comprometido su crecimiento, qué sectores se ven más afectados. ¿Querés contestar primero? Por favor, usted. Bien. A ver, el contexto por el momento cuesta decir que sea favorable, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, digamos, el dólar que se devaluó y que el PYME tenía la expectativa de que resulte una barrera arancelaria a la importación, la devaluación y la inflación se juntaron demasiado rápido e hicieron que el dólar de hoy de 13.80 y el de 9.50 estén ahí, con lo cual, de hecho, digamos, si vos quisieras viajar te encontrarías con un costo similar en la medida que tuviste una actualización salarial. Sí. Con lo cual la importación está barata. Y hay sectores pyme de manufactura, sobre todo, que creo, no todavía, pero que pueden tener situaciones riesgosas. Ajá. Tiene que pasar algún tiempo, ¿no? Yo no soy de los que dicen que hoy se terminó todo. Sí. Hay un tiempo que hay que vivir y hay que ver realmente qué es lo que pasa. Pero el pronóstico, por ahora, es complejo. ¿Y por qué sería la pyme una buena opción para el inversor? A ver, nosotros hoy por hoy, todo lo que es, de nuevo, la operatoria de cheques de pago diferido, el que está del otro lado y el inversor está centrado en fondos comunes de inversión. ¿Sí? Los fondos comunes hoy representan el 90% de los 7.000 millones de pesos que hay dentro del mercado como riesgo vivo de las SGRs. ¿Sí? Eso es en realidad una oportunidad porque normativamente el fondo tiene, y sobre todo los fondos pymes, tienen como objeto ser un mecanismo precisamente para que este sistema tenga un poder real de penetración en el mercado. ¿Y para qué? Para que las pymes puedan obviamente tener tasas que sean competitivas. ¿Sí? De repente está situado y está más sesgado hacia el área institucional. ¿Sí? No sé si coincidís. Sí, Carlos, le pregunto para cerrar si usted animaría a una empresa pyme a venir a la... Claro, está más del otro lado. El tono de tu pregunta por ahí hace que el televidente piense que como es pyme la empresa, tiene que ser pyme el inversor. Totalmente. No, y lo que dice María Paula justamente es institucional. Ojo que hay lugar para los chicos también. Exacto. Perdón. Claro que quizás, y retomando un poco, las SGR en este caso lo que tiene es, y nosotros no es la SGR, tenemos la responsabilidad y el deber junto a la bolsa y al mercado de hacer esta herramienta, llevarla para capacitar a las pymes, ¿sí? Para que dentro de su gerencia financiera, en el caso de que las tengan en las más formalizadas, o de repente de los accionistas que son los propios dueños y que muchas veces tienen muchos roles dentro de la misma empresa, se sepan que existen. Hoy el mercado no crece y hay muchas pymes que no conocen el instrumento. Hay mucho más para hablar de las pymes en próximas emisiones a las que seguramente estarán invitados. Gracias. No, por favor. Ambos. Ahora es tiempo de conclusiones. Junto a Claudio Suchovicki, José Ciaba Serrate y Sergio Berenstein.
Estamos construyendo un nuevo mercado federal. Bolsas y Mercados Argentinos surge de una alianza federal de gran trayectoria para expandir el mercado argentino. Llega para brindar el mejor servicio y la más alta calidad en inversiones bursátiles. Bolsas y Mercados Argentinos, el mercado que la Argentina necesita. Último bloque de este programa Comprovendo. Gracias Lorena, gracias Santiago en el aporte de hoy, Agustín Meleghini que nos ayudó un montón y a su equipo. Vamos a tener que discutir un poquito de mercados, chicos, ahora. El mundo, rarísimo. Háblame un segundo que quiero entender. Hablaba con Sergio hace un ratito. Tasas negativas en Alemania, ¿qué hago? Y en un contexto donde Inglaterra, en un debate interno infernal. Este era el mundo de las tasas cero, ahora te diría que hay por lo menos medio mundo de las tasas bajo cero. No es solo Alemania. Alemania es el último de los países grandes que uno tiene en mente como reflejo de estabilidad, que tiene ya toda la curva hasta 10 años hundida por debajo de cero. Antes fue Japón, y si uno busca un instrumento en Suiza que rinda, aunque sea un 10 milésimo, tiene que estar dispuesto a comprar un bono de más de 20 años. La situación es realmente muy interesante. Esto se ha acentuado. Obviamente acá el gran problema que tiene el mundo es que no puede fabricar una inflación del 2% anual, que es básicamente la meta de casi todos los bancos centrales y que hace varios años que lo intentan y no lo logran. Pero es a un argentino que los ayude enseguida. Argentinos hay por todos lados, con monedas de todos los colores, pero evidentemente estamos fracasando en esa exportación que podría ser mi duda, un gran aporte. Te hago una pregunta más académica en este caso, más como profesor. Déjame entender eso de este proceso tan antiinflacionario o deflacionario en el mundo. ¿Es por el cambio tecnológico, que la tecnología deprime valor, aunque valga más la soja, valga más el trigo, valga más la mayoría de los productos, haya deflación? Porque no es eso. Eso puede participar, eso puede explicar algo, pero esto no explica esta caída. Acá hay un problema macroeconómico más importante. No tenemos una buena respuesta y aparentemente tampoco tenemos una buena medicina. Pensábamos que haciendo esto, la expansión cuantitativa, las tasas en cero, muchos de los elementos que se han ejecutado con ahínco a gran escala y ya hace 7 u 8 años, pensábamos que por esa vía mucho antes íbamos a corregir este problema y que no teníamos que pasarnos porque quizás en el afán de corregir un proceso que yo denominaría de desinflación, pero no es deflación todavía, de caída de las tasas de inflación, pero de inflación todavía positiva, pensábamos que a lo mejor en aplicar todos estos remedios que en condiciones normales conducen a la hiperinflación, que quizás nos podíamos pasar de la raya y podíamos tener a los 3, 4, 5 años un problema de alta inflación. No ha sucedido, no le encontramos la vuelta, la tecnología explica una parte, pero no la parte relevante de esto, y esto se ha ido extendiendo como una mancha de aceite por muchos países. Europa fue muy crítico de las medidas que tomaron los estadounidenses, la Fed, que fue quizás la pionera en esta crisis en ser agresiva en este terreno, pero Europa hoy está haciendo lo mismo. Insisto con un problema y te meto en un caso social. Perdón, pero te escuchaba, ¿no? Sí. Y hay algo que empiezo a pensar en lo derivado de todo esto. Sí. Porque vos tenés sistemas previsionales en todos lados del mundo, sistemas de seguros en todos lados del mundo, que viven de la renta de lo que te puede generar un bono. Y si la renta es cero, se van a hacer insostenibles todos los regímenes que apostaban a futuro, de seguro de retiro. Sumarle la demografía que está cambiando en el sentido del envejecimiento y es un problema serio. Problema que ya tiene Japón, que fue el primero en pisar este terreno y quizás no de manera casual. O sea, demografía, crecimiento de la población, sobre todo el decrecimiento, te diría, de la oferta laboral, que es algo muy fuerte, porque la población no cae tanto, se acumula gente que se retira, y que sigue teniendo necesidades, y la fuerza laboral empieza a decaer, entonces ahí se genera un desequilibrio. Este es un problema que lleva tiempo, que se ha agravado en un contexto macro, donde no solamente la demografía importa, que pone el problema que vos citaste en un primerísimo plano. Ahora, no es eso lo que estamos discutiendo en Gran Bretaña. Gran Bretaña es otra historia, es la historia del Brexit. Te diría que de todos los temas que hoy está empujando en las encuestas a que los británicos piensen en separarse de la Unión Europea, el más importante lejos tiene que ver con la demografía, es el tema de la inmigración. Yo creo que si hay algún elemento que está al borde de desequilibrar la Unión Europea y tiene posibilidades de hacer las trizas, claramente es este escozor que hay en todos los países de la Unión Europea con el tema de la inmigración. Te meto acá, Sergio, porque
mirando, haciendo un repaso político por todos lados, lo que contaba él de Europa, en Inglaterra, te sumo a Estados Unidos, Trump, lo que pasó en Orlando, los descontentos políticos en cada una de las regiones, Brasil, Bolivia, Ecuador, etc. Habla de una inestabilidad brutal, de un descontento brutal, de donde no sabemos dónde termina esto, o es parte de la madurez política. Hay algunos eventos que tienen fuerte impacto, otros que tienen un impacto mucho más moderado, en función de cómo repercute en países que tienen mayor o menor estabilidad política de largo plazo. En Estados Unidos, un evento de las características de lo de Orlando, que fue obviamente conmocionante desde el punto de vista moral, espiritual, etcétera. En lo político, la pregunta es, ¿altera el resultado electoral o no? ¿Altera el resultado electoral o no? Mira, cuando mirás los sondeos no parece impactar de forma determinante. Tenemos la historia de otros atentados terroristas y cómo está impactado, por ejemplo, en esta dinámica de las primarias republicanas. Cada vez que ocurrió, Trump básicamente no subió nada y de hecho bajó un poquito después porque sus declaraciones son tan duras que de hecho pierde votante independiente. Entonces, si esto sigue así, no creo que altere demasiado. 7 de cada 10 norteamericanos tienen imagen negativa de Trump y los sondeos le siguen dando hasta ahora una ventaja a Hillary. Y el mercado descuenta que pierde Trump. La pregunta es si ¿subestima? Porque antes decíamos no va a ganar dentro del partido, claro, no lo van a aprobar y cada vez fue... Pero una vez escuché una frase, no, perdona, corregime, creo que era de Kennedy. Escuché una frase que me encantó que dijo, vos podés ganar una votación con el 51% de los votos, pero nunca vas a poder gobernar con el 49% en contra. Porque estamos en polarización de sociedades muy complicadas, porque una cosa es que pueda ganar y otra cosa después gobernar. Claro, no puedes gobernar en sistemas presidencialistas donde efectivamente el presidente necesita algún tipo de acuerdo con el Congreso. Si tenés, como se llama, gobiernos divididos, el Congreso de un color, el presidente de otro, lleva una parálisis como le pasó a Obama, que terminás eventualmente compensando con instrumentos complicados, por ejemplo los decretos de necesidad de urgencia que allá llaman executive orders, ¿no? Que es lo mismo, pero que en la práctica lo que hace que el presidente pueda mantener una agenda unilateral sin el consenso del Congreso. La pregunta me parece crucial, ¿no? En países que no son tan estables institucionalmente, ¿cómo impactan esta clase de eventos? Bueno, ahí es mucho mayor. Brasil es el caso. En Brasil, la incertidumbre natural del proceso judicial que compromete a parte del Congreso, que es la principal fuente de apoyo que tiene el presidente Temer, bueno, hace temblar todo. Y, José, así como a veces el mercado subestima la posibilidad de que gane Donald Trump, ¿no subestima la posibilidad que salga negativo para el mercado, que se separe, el Brexit salga negativo? Yo creo que el mercado está viendo las encuestas y se está empezando a ajustar, pero aún viendo encuestas que le entregan 6-7 puntos de diferencia a la opción de salir de la Unión Europea, uno ve los precios y entiende que lo que hay atrás es un convencimiento, puede parecer paradójico, de que finalmente se va a imponer la opción de quedarse. Eso está basado en el ejercicio que hacía Sergio. Uno puede mirar los antecedentes. El problema es que no hay tantos antecedentes. Claro. Uno puede pensar en Quebec, creo que fue el año 95. También estas disputas son muy ardorosas, pero cuando llega la hora de votar hay una tendencia a favorecer el statu quo. Quebec es un ejemplo, no es cabalmente el ejemplo de esto, la idea de independizarse de Canadá. Tenía muchos adherentes, a la hora de decidir la gente prefirió quedarse como estaba. En Escocia hemos visto la misma situación y el margen fue muy amplio a favor de permanecer y eso en las encuestas no lo captó. Y acá estamos viendo lo mismo. Hay una cantidad importante, lo último que yo vi es prácticamente 1 de cada 5, o que no había formado su opinión o que podía llegar a cambiar su opinión. Así es. Entonces con ese margen, en el fondo, la cosa está ambigua. En Gran Bretaña la ventaja es que hay gran cantidad de casas de apuestas, con mucha tradición. Y la verdad que lo que uno ve ahí es que más del 70% del dinero va, digamos, el 70% de las apuestas está a favor del Brexit. El 60 y tanto % del dinero va a favor de que las cosas van a seguir como están. Entonces la pregunta tuya tiene una respuesta importante a tener en cuenta, sobre todo si uno es inversor. Lo más probable es que no se dé el Brexit. Eso es lo que está en los precios. Si el Brexit se da, el Brexit va a tener un impacto enorme porque de ninguna manera está descontado. Lo mismo que Donald Trump, lo mismo de la dificultad de este tema, que esto no se va a resolver por la ley de los grandes números. Esto es tirar en un momento dado una sola vez la moneda y según salga cara o seca, va a ser el resultado definitivo. Wow, ¿a qué mundo vamos a tener que estar preparados?
Cerramos con un poquito Argentina. Déjame, en este caso, preguntarle a Gordon Gekko. Sí. ¿Sí? Años escribiendo en ámbito financiero bajo ese seudónimo. Exacto. Lo descubrimos a Gordon Gekko. Tenemos varios sombreros. Perdón, pero te llevo a tu Sí. posición, eso como haces en las notas del reportaje. Todo lo que leíste en las últimas semanas, viste e intercambiaste de Argentina, ¿de qué lado te ponen? ¿Cómo esperás los próximos meses? Yo tengo una visión muy favorable. Yo creo que los mercados tienen una visión favorable que va a cumplir 3 años. Que es un periodo bastante largo para alguien tan volátil como puede ser un inversor financiero. Desde que Massa cortó solo y se presentó y clausuró de alguna manera la posibilidad de Cristina Eterna, el cambio de la Constitución, los mercados están apostando a favor. Activos de todo tipo, desde acciones a bonos. Les ha ido muy bien, sin tener una visión perfecta de lo que sucede. No vieron el default o pensaron que no iba a suceder, pero digamos, pudieron sobrellevar todos los obstáculos. Yo creo que los mercados financieros están esperando que la economía real convalide toda esta discusión que la podemos sintetizar en el tema del segundo semestre. La verdad que cuando uno examina los datos fríos y toma una cierta distancia, yo creo que lo del segundo semestre es una hipótesis perfectamente válida. Va a suceder, hay que acordarse que vamos a votar en el cuarto semestre. Vamos a votar recién en el segundo semestre del año que viene. Es decir, que el segundo semestre no tiene urgencias de tiempo. Me convenciste, Gordon Gekko. Así que mi visión es favorable. Sergio, tengo un minuto para el cierre. Quiero que lo cierres vos, porque últimamente debes tener un montón de trabajo de gente que te consulta. A la noche te veo discutiendo ahí. Excelente y brillante programa que hacen en ese café de debate. ¿Qué percepción tenés desde el lado político de lo que te preguntan de las próximas semanas? Las principales preguntas tienen que ver con la gobernabilidad. Y en particular hay algunas preguntas, yo creo, exageradamente alarmistas respecto del control de la calle. Aparecieron algunos tipos con la cara tapada. Yo creo que están exageradas esas preguntas. No veo que haya un clima, digamos, de efervescencia. Siempre los finales de año son complicados en Argentina, aún con el kirchnerismo en el poder. Yo no descarto que haya algún lío ahí. No creo que sea algo ni sistemático ni que altere el rumbo de la gobernabilidad. Pero la verdad que muchos clientes de afuera me preguntaban esos. Con lo cual empezaban mis charlas y diciendo, ¿sabe qué? Acá hay un problema, no se hagan problema por esto, hay otras cosas más complicadas. Es un gobierno singular porque hace las cosas más complejas, un desafío que enfrenta con bastante suficiencia. Las cosas difíciles las hace muy bien. Ahora, se manda macanas en las fáciles, es raro esto, ¿no? Hay cosas sencillas que hace muy mal. Subestiman las fáciles y me parece concentra exitosamente la atención en las difíciles, ¿no? Y creo que eso puede que siga ocurriendo. Creo que los desafíos más estratégicos lo va a hacer muy bien y por ahí la implementación, en la comunicación, en cuestiones más sencillas la va a seguir fracasando. Tercera cuestión que me preguntan, la curva de aprendizaje del presidente. Todos los presidentes tienen una curva de aprendizaje, Macri no es la excepción. ¿Cuándo va a haber una presidente, por ejemplo, pregunta, tratando de ampliar su base y su tentación para evitar tener que estar siempre jugando al fleje, ¿no? Siempre con un par de votitos? Ejemplo que pasa ahora con los jueces que van a formar parte de la nueva Corte Suprema, otras cuestiones que pasarían de forma mucho más sencilla con un poquito de apoyo, ¿no? Esa es una pregunta interesante, la verdad que es un enigma, no sabemos cuál va a ser. Por lo menos dejamos agenda para el próximo programa. Eso suma. Chicos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes de nuevo por estar del otro lado. Espero que les haya gustado el contenido de este programa. Nos reencontramos, como siempre, el próximo domingo aquí por América.